Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Están despiertos? Gracias a Dios. Bienvenidos a esta tu casa, Grupo Unidad. Estoy agradecido con Dios en primer lugar por este día tan especial. Es un día para alabar a Dios, reunirnos. ¿Cuánto esperan ansiosamente el domingo? Los que no trabajan dicen no. Hay algunos que les toca trabajo en domingo. A veces pasa, no te preocupes. No es eterno. Ya tenemos tiempo de poder convivir y estoy agradecido con Dios porque ayer tuvimos una tarde, no sé cuántos vinieron a la oración por Tijuana ayer. Qué momento tan especial como iglesia, porque esto no nada más tiene que ver con Grupo Unidad, tiene que ver con el cuerpo de Cristo, orando y dando gracias y orando y creyendo la palabra para esta ciudad. ¿Cuántos aman Tijuana? Entonces tu oración también es por Tijuana, tu oración, tu trabajo de paz, dice el profeta, trabajen por la paz de la ciudad donde fueron plantados. Así que ese es el deseo de Dios para esta ciudad, que tu trabajo traiga paz a esta ciudad y bendigas esta ciudad con lo que hace. Así que estamos agradecidos de haber sido parte de esta oración y siempre que se convoque a oración, familia, con todo amor y respeto y cariño, no le saques, porque esto es parte de la voluntad de Dios. ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Dice la Biblia, oren, ¿cuándo? Siempre. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. Así que gracias a Dios. Dios, gracias esta mañana, porque tú estás aquí. Gracias porque habitas en nuestro corazón y has bendecido nuestra vida con la salvación, la vida eterna, tu gracia. Podemos ver tus maravillas, Señor, y disfrutar de esa misericordia nueva todos los días. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para entender y comprender tu palabra, Señor. Que este día seamos abrazados por tu amor, por tu palabra, tu gracia en nosotros. Y no salgamos igual de esta mañana. Que salgamos transformados por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, estamos en una serie. Hemos hecho algunas pausas. Hemos tenido invitados que han sembrado la palabra de Dios en nosotros. Pero seguimos y continuamos con esta serie llamada Conversaciones. ¿Qué son conversaciones? Es la conversación, es el tiempo de hablar. Lo más importante para un hijo de Dios es hablar con Dios. La conversación. Y hoy, el título de hoy, ahí lo pueden ver, ¿no? La oración efectiva. Y hemos basado esta enseñanza, en especial en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10, cuando dice la palabra: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Ese debe ser Jesús nos enseñó a orar y Jesús nos enseñó que es necesario pedir que el reino de Dios venga y se establezca, no solo en este lugar, sino en este lugar. Que el reino de Dios se establezca y se haga su voluntad, en primer lugar, aquí, en esta tierra. Todo lo que declares aquí en la tierra será, todo lo que abras, todo lo que declares y bendigas en la tierra será bendecido desde el cielo. Entonces es importante que nuestra oración esté consciente, esté razonada, con saber que la voluntad de Dios es perfecta y queremos y necesitamos que su voluntad se cumpla. Que su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero hoy quiero que busquemos quién trajo su Biblia. Como 4, 3, 5. Hay algunas Biblias. El resto me imagino que todos lo traen en el teléfono. Está bien. Ahí también puedes hacer anotaciones. De repente cuando pones tus anotaciones en la aplicación te dice, no, ya cumpliste el reto de esta semana. Y cuando no lees, también te manda un recordatorio. Hey, ¿qué pasó esta semana? Ya no leíste. El Señor te busca. El Señor te está buscando. Ok, vamos a Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18. Y esto es algo muy importante que nos está hablando Santiago de acuerdo al poder de la oración eficaz. Y vamos leyendo lo que dice el versículo 16. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. Aquí hay algo muy especial inmediatamente. Confiésense en los pecados unos a otros. No nada más tiene que ver con que tú te sientes con alguien y puedas decirle, ¿sabes qué? Esta semana hice esto, hice lo otro. También dice, confiésense los pecados unos a otros. Hey, de pronto pecaste contra tu hermano.
De pronto pecaste. De pronto dijiste algo contra tu hermano. ¿Por qué mejor no ir con tu hermano y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Tuve este pensamiento contigo. Y luego dice, oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Recuerda que la palabra está diciendo que cuando tú y yo no hay sanidad, cuando guardamos cosas en nuestro corazón, eso muchas veces se traduce en nuestra vida física y en nuestra salud. Ahorita estamos muy afectados de temas mentales y emocionales, así pero en otro nivel. Ayer escuchábamos unas estadísticas. Hay niños enfrentando situaciones emocionales que corresponden, más bien no corresponden a nadie, ¿no? Pero un adulto puede estarlo enfrentando, no un niño. Y ahorita los niños están enfrentando situaciones emocionales y físicas que se ve solamente en adultos. Eso es preocupante. Entonces la Biblia dice, perdónense, confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados y oren juntos. Luego dice, la oración, y aquí es donde quiero que pongamos énfasis. La oración ferviente de una persona justa. En otra versión dice la oración eficaz. De una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Luego termina diciendo esta parte, Elías era tan humano, y eso también me encanta porque la Biblia está llena de humanos como tú y como yo, que solamente creyeron a Dios. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Esa es la palabra de Dios. Es la verdad, eso es lo que guía nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes. Santiago está diciendo que cuando hay adversidad en la vida del creyente, Dios siempre está escuchando el clamor de sus hijos. Dios siempre está oyendo, Dios siempre está queriendo escucharnos. Dios está como los que son papás. ¿Cuántos están esperando y anhelando que tus hijos digan, papá, mamá? Es lo primero que enseñamos, ¿no? ¿Cuánto anhelamos que nuestros hijos vengan y digan, papá, mamá, papi, daddy? Yo la otra vez les preguntaba, ¿no? ¿Cómo le dices a tu papá? Diferentes formas. Dios está esperando todos los días que tú vayas y le digas, buenos días, papá. Buenos días, padre. Buenos días, y que hables con Él y que busques a Él. Entonces, Santiago nos está recordando esto. Y esto tiene mucho que ver con la oración. El poder de la oración. Este versículo de Santiago dice algunas palabras muy importantes. Eficaz. Eficaz significa que produce el efecto esperado. Eficaz significa que funciona. La oración que funciona. Y luego dice, la oración eficaz, la oración que funciona de un justo. ¿Qué es un justo? Un justo es alguien que reconoce que los fundamentos de su justicia están en Jesús. ¿Cuántos justos hay aquí? Algunos, no todos. ¿Qué pasó, familia? Todos los que hemos creído en Jesucristo hemos sido justificados. O sea, es como que vino el abogado y dijo, esta persona es inocente. ¿No te da alegría eso? Dale un aplauso a Dios porque eso es un justo. Por lo tanto, cuando la Biblia está diciendo que la oración del justo tiene mucho poder, nos está hablando a todos nosotros. Tu oración, mi oración, por el hecho de haber creído en Jesucristo como tu Salvador, tu oración tiene poder. La oración que tú haces es eficaz. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. En otra versión dice, sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre ti. Y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor se aparta su rostro de los que hacen lo malo. El Señor no puede convivir con la maldad. Proverbios 15:8 dice, el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Y otra versión dice, de los justos. El Señor se alegra
en las oraciones. El Señor se alegra en las acciones de los justos, de los que caminan en justicia. Ahora, todo el mundo quiere que su oración sea eficaz, ¿sí o no? Todos quieren que su oración sea efectiva, como dice el significado de la palabra eficaz. O sea, que funcione, que realmente haga lo que tiene que hacer. Pero, tanto así que muchas veces nuestra oración está más enfocada en el resultado, que perdemos de vista el privilegio de tener una comunión con Dios. Lo voy a volver a decir. De pronto, estamos tan enfocados en el resultado de nuestra oración que perdemos de vista o perdemos en cuenta el privilegio que tenemos de hablar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A veces perdemos de vista que estás hablando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Alguna gente lo traduce de esta manera. Cuando vas el domingo a la iglesia, cuando vas y te reúnes y vas a la casa del Señor, se ponen la mejor ropa, ¿no? Yo me pongo lo mejor que tengo, créame. Pero mucha gente lo traduce de esa manera. ¿Por qué? Porque vas a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te vas a presentar ahí. Yo crecí con un papá que jamás en día de reunión se sacó la corbata, y ustedes lo pueden ver hoy. Jamás se sacó la corbata. ¿Por qué? Porque él va a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por lo tanto, esas enseñanzas se quedan para toda la vida y te hacen pensar, te hacen reflexionar en qué tan importante. Y entonces nuestra oración está enfocada, debe estar enfocada en que tienes una relación. Y piensa en esto cuando la oración eficaz, piensa en esto. Piensa en el sacrificio que Jesucristo hizo y todo lo que Él sufrió y murió. ¿Para qué? Para ponernos en comunión una vez más con el Padre. Entonces, la oración eficaz está consciente del sacrificio de Jesús por tu vida. Está consciente de que el sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar tu pecado, lo que sea que hayas hecho. Jesús perdona el peor a los ojos del hombre, lo peor de lo peor que tú hayas hecho. Cuando tú reconoces a Jesús en tu corazón y has hecho una fe genuina en Jesucristo, el Señor te ha perdonado. El Señor te limpia y tienes acceso, dice, no nada más te limpia, dice, ahora tienes acceso a vida eterna, donde vas a ir a un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay deudas que pagar, ya está todo pagado. No voy a dar nombres de tiendas aquí, pero no te van a andar llamando. Ya está todo pagado y Dios te está dando el acceso a través de eso. Por lo tanto, la oración eficaz está consciente del sacrificio de Jesús. Ahora, Marcos capítulo 11. En el libro de Marcos capítulo 11 vemos que Jesús está visitando algunos lugares, va con sus discípulos. Y en eso encuentran diferentes cosas. En ese relato tú puedes leer ahí en Marcos que Jesús incluso se molestó en un momento, estaba enojado porque dice que su casa se había convertido en una cueva de ladrones. Había gente que estaba vendiendo, haciendo negocios en la casa de Dios y en la casa de oración. Yo me puse a pensar en esto cuando estaba leyendo y digo, la casa, cuando Jesús está también hablando de la casa y el templo y el lugar de adoración, no nada más está hablando del lugar físico. Ahora, lugar físico también me recuerda a mi casa. Porque mi casa es un lugar de adoración, de acuerdo a lo que yo he sembrado en mi casa. Y tú tienes que tener mucho cuidado con qué metes a tu casa. ¿Qué haces en tu casa? Lo mismo en este lugar. Hay tantas modas y tantas cosas que tenemos que cuidar, que no metamos cosas que el Espíritu Santo no está trayendo a esta casa. Pero más importante, ¿qué estás metiendo en tu casa? A ti, en tu corazón. Hay tanta enseñanza en lo que Dios y Jesús está enseñando en todas estas cosas. Y Jesús está caminando con sus discípulos, pero aquí el versículo 22 al 25 dice esto. Jesús está caminando con ellos. Y dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero
Deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel con quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Es una palabra tan poderosa esto. Y si te fijas, Jesús está hablando de mover montañas, pero Jesús no se olvida del corazón. Jesús dice, tú puedes mover montañas, pero ¿cómo vas a mover montañas si todavía traes cosas contra tu hermano? La oración eficaz del justo. El justo es quien camina en integridad. Es quien camina conforme a la voluntad de Dios. Eso es santidad, y ya lo hemos dicho aquí. Santidad es caminar de acuerdo con Dios. Es caminar conforme a lo que Dios dijo. Es ser renovado en tu mente. Jesús está hablando de la autoridad de un hijo de Dios. Él es el hijo de Dios. Pero tú y yo también somos hijos de Dios. Por lo tanto, a través de Jesucristo tenemos la misma autoridad. Y Jesús está diciendo, ustedes pueden decirle a la montaña que se agarre sus cosas y se va y se echa al mar. Y va a suceder si tú lo crees en tu corazón. Si de verdad crees. El relato de Jesús en este momento, tú puedes leer ahí en Marcos capítulo 11. Dice que Jesús iba saliendo hacia Jerusalén y de repente vio de lejos una higuera. Y la higuera se veía bonita. La higuera se veía con hojas, se veía verde y se veía como que... Y Jesús dice que traía hambre. Y no habían oxos en esos lugares porque aquí hay oxos como levantar piedras, ¿no? Pero ahí no habían oxos. Entonces vio la higuera de lejos y cuando se acercó a tomar fruto, no había fruto en la higuera. Entonces Jesús maldice la higuera y dice, nunca más nadie va a tomar fruto de esta higuera. Y está muy interesante porque en este relato, tú te das cuenta de algo muy importante. Jesús dijo una palabra contra la higuera, pero inmediatamente no pasó. Si tú lees el relato, cuando vienen de vuelta los discípulos y Jesús, los discípulos se dieron cuenta y dijeron, mira Jesús, esta higuera que tú maldijiste ayer está seca hasta la raíz. Eso es muy interesante. Eso tiene mucho que ver con la oración de fe. Eso tiene mucho que ver con nuestras oraciones. Algunas cosas que podemos ver en esto. ¿Qué pasó con la higuera maldecida? En el mismo momento en que Jesús habló la palabra, la higuera se secó. En el mismo momento, la palabra de Jesús empezó a obrar en la higuera. Sin embargo, se requirió tiempo para que se manifestaran los resultados. Pero la palabra de Jesús es poderosa. Dijo y las cosas se hacen. Los discípulos notaron hasta el siguiente día que esta palabra había sido efectiva en la higuera. Tomó tiempo. Entonces en la oración, la acción de creer siempre precede a la acción de recibir. En la oración eficaz, la acción de creer siempre va antes de la acción de recibir. Y quiero que veas este breve video. Yo ya tenía tiempo con el oído tapado y en ese momento que el pastor dijo, ¿pueden pasar para orar por ustedes? Yo dije, pues yo paso. Señor Jesús, tú haces las cosas perfectas y maravillosas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Todo tinnitus, toda molestia en los oídos, toda obstrucción, en este momento se va ahora en el nombre de Jesús. Es más, se abre este oído espiritual para escuchar tu voz. En ese momento yo empecé a sentir que se escuchó un poco. Empecé a escuchar y ya me dijo el pastor, dice, tú traías una sordera espiritual. Yo era una persona que no creía. Pero ese día dije, pues voy a parar. Algo me movió a pararme para que lo hagan por mí. Y en ese momento, que el pastor oró, se me destapó. Dale un aplauso a Dios. Dios está haciendo muchas cosas aquí. Dios se está moviendo. Yo he oído tantas cosas de lo que Dios está haciendo. Es más, cuando alguien levanta su mano y dice, yo acepto a Jesús en mi corazón como mi Salvador,
Ese es un milagro y es la obra de Dios en el corazón. Y tú tienes que estar agradecido por eso, porque el Señor no ha dejado de hacer milagros. El Señor siempre trabaja. Dice el versículo 24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. ¿Y cualquier cosa qué es? Cualquier cosa. Y si creen que lo han recibido, será suya. La oración de fe del justo cree en el presente, cree aquí, ahora. Señor, tú dijiste, yo creo. Tú dijiste y yo creo. Debemos creer en el momento que se ha hecho la oración, aunque en ese momento nuestros ojos de la carne no lo están viendo. Pero un justo cree por el poder de Jesucristo que las cosas son hechas. La oración eficaz del justo puede mucho. Jesús nos enseña que la respuesta ya está en camino, que las cosas ya están hechas. La higuera nos está diciendo que el trabajo está sucediendo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Lo estás viendo? Los ojos de la carne no lo ves, porque tienes a tus hijos chiquitos. ¿Pero lo crees? Eso es. Cuando verdaderamente crees que lo que Dios dijo es la verdad y así será, en primer lugar, tú descansas y tienes paz. ¿Por qué? Porque así es. Tú nada más vas a hacer. He estado recordando, de alguna manera esta semana recordaba cuando Jesús va a las bodas, el primer milagro que hizo Jesús. Usó a unos sirvientes, ¿no? Y María le dijo a los sirvientes, ustedes hagan lo que Él dice. Y yo me ponía a pensar, digo, ¿qué chiste tiene de echar agua en las tinajas, no? O sea, no tiene mucha ciencia. Pero ¿qué fue el acto? La obediencia. Tú puedes decir, oye, es algo tan insignificante, pero si tú crees y lo haces con fe, Jesús puede tomar algo tan pequeño y hacer algo grandioso. Ese es el poder de Dios, cuando tú crees que las cosas suceden. Por lo tanto, no dejes de sembrar el amor de Dios. No dejes de sembrar en tus generaciones, porque dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que a su tiempo dará fruto a su tiempo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y eso, tú y yo, papá, mamá, abuelos, tú tienes que confiar en eso. Ya sembraste. A veces ves que tus hijos se quieren piratear, ¿no? Tú sembraste, tú confía, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Esa es la fe del justo. La fe del justo sabe que las cosas suceden porque Dios lo dijo. Así es. Cuando oramos pidiendo a Dios que nos perdone y lo recibimos en nuestro corazón, la salvación sucede en el mismo momento que tú creíste. No podemos dudar si fuimos perdonados o no. No, cuando fue el Espíritu Santo y la convicción del Espíritu Santo, simplemente dices, he sido perdonado. Y la salvación viene inmediatamente cuando tú has creído y has declarado a Jesús. Entonces, después de eso, alabamos y agradecemos a Dios, que es lo que Jesús hizo cuando fue con Lázaro. ¿Se acuerdan cuando fue con Lázaro y las hermanas le dijeron, oye Jesús, pues hubiera llegado antes, ¿no? Ya se murió, tiene 4 días ahí, ¿qué onda? Pero antes de llegar, Jesús dijo, no, Lázaro no está muerto. Lázaro duerme. Pero esto, escucha lo que dijo Jesús, pero esto ha sucedido para la gloria de Dios. De hecho, cuando llega con los discípulos a ver a Lázaro, le dice a los discípulos, qué bueno que llegué tarde, dice. Porque yo quería que ustedes creyeran y tuvieran y fortalecieran su fe. Pero ya Jesús había dicho que Lázaro no había muerto. Es creer lo que Jesús dijo. Es creer en Él. La oración del justo puede mucho porque cree en lo que Dios dijo. Tenemos que creer que la respuesta ya está cuando nosotros no recibimos algo de parte de Dios porque nos merecemos la bendición, ni tampoco porque tengamos una necesidad desesperada. No recibimos respuesta a la oración por una desesperación nada más en nuestro corazón. La fe nunca se fija en las condiciones, nunca se fija en los síntomas, no toma en cuenta los síntomas.
La fe no depende nada de nuestros sentidos naturales. ¿Estoy viendo o no lo estoy viendo? Cuando tú dices, no, es que no siento a Dios. No se trata de si lo sientes o no lo sientes. A veces lo sientes, a veces no. Lo que dice la Biblia es que creas. Cuando tú no sientas a Dios, decide creer en Dios. Decide creerle a Dios. Yo sé que todos hemos pasado momentos así, donde dice, no, es que no siento a Dios. Ok, entonces cree lo que Él dijo. Eso aumenta nuestra fe. La fe solamente pide un requisito, que se apoye en la palabra de Dios. La fe del justo está apoyada en lo que Dios dijo. ¿Dónde? Aquí. Dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Esa es cómo funciona la fe eficaz del justo. Por eso Marcos 11:24 nos dice otra vez, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. En algunos lugares de la Biblia, Jesús está mencionando la fe como una semilla de mostaza. La fe como semilla de mostaza es la fe que mueve montañas. Esta oración que es hecha con esta fe es movida por una fe persistente. Es una fe constante. Es una oración que se mantiene. Es una fe que no se debilita con la prueba. Es una fe constante. Por eso otra vez Tesalonicenses, oren siempre. La Biblia está diciendo siempre. ¿Cuándo es siempre? No creo que hay más significado que eso. La Biblia es muy clara. Está en español para nosotros. Al que le guste hablar hebreo, pues también lo puede leer en hebreo, ¿no? Pero está en español y dice, oren siempre, oren sin cesar. Es una fe que no se debilita, una fe que no se guía por los sentidos naturales. Una fe como una semilla de mostaza. Dice Jesús en Mateo 17:19. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar los demonios? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Y luego, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Nada sería imposible. Marcos capítulo 4, versículo 30, Jesús les dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Dice Jesús. Y luego dice, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Esto es muy importante. ¿Por qué Jesús está hablando de la semilla de mostaza? Marcos 4:26. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto. Escucha, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano esté listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿qué significa el ejemplo de la semilla de mostaza? Una semilla se planta en la tierra, todos saben eso. Una semilla se planta en la tierra y es posible que puedas ir al siguiente día y desentierras la semilla y a lo mejor no hay aparente cambio. No sé cuántos son agricultores aquí o han hecho cosas de la tierra. Pero cuando tú plantas una semilla, a lo mejor vas a ir al siguiente día y no vas a encontrar gran cambio en esa semilla. Podrías ir a la siguiente semana y no encontrar mayor diferencia, o tal vez algo muy pequeño, así bien chiquito. Pero en el interior de la semilla está sucediendo algo. Está moviéndose algo y está creciendo algo, aunque tus ojos no lo vean. La semilla está creciendo y la semilla está empezando a desarrollarse y crecen las primeras células y todas las cosas que se generan para convertirse en un gran árbol de mostaza.
Y muchas veces no lo estamos viendo. ¿Y qué pasa? El mexicano, como dicen aquí, se agüita. Ya te agüitaste. No vemos el resultado. Y entonces, es el movimiento que hay en esta semilla cuando tú la pones en la tierra y recibe agua. Esto es incansable. El movimiento en la semilla es incansable, no se detiene, no ha dejado de moverse. Al pasar el tiempo, esta semilla rompe el piso. Tú no te das cuenta, a veces lo hacen los experimentos los niños, ¿no? Con un vasito. Y de repente, de la nada, ¡pup!, brota. Rompe el piso y brota y empieza a crecer. Y entonces ahora, dice Jesús, ahora hasta los pájaros quieren hacer nido en sus ramas. Qué bonito eso. Que la fe del justo es protección y seguridad para otros. Eso es lo que tu vida, ¿cómo se puede decir? Huele, apesta. No, apesta está mal, ¿no? Pero da un olor y da una seguridad. La gente que está alrededor de ti, la gente nota que es una persona de fe. Esta es una persona de fe. Esta es una persona que da confianza. Esta es una persona que da ánimo. Cuando estoy con estas personas, me siento que estoy siendo fortalecido. Siento que estoy siendo bendecido. ¿Por qué? Porque la fe del justo, eso es lo que produce. Produce confianza, porque tú mismo tienes confianza en Dios. Porque tú mismo sabes lo que Él dijo y tú caminas basado y conforme a lo que Dios dijo. La fe que es como un grano de mostaza no es una fe espectacular, sino que es una fe que no se rinde. Ese es el tipo de fe que dice Jesús, que movería montañas. Más que una fe gigante y espectacular, es una fe como esta semilla, que es incansable y está constantemente creciendo. Y quiero que veas ese testimonio también. Detectaron cáncer de mama y a través de la oración de muchas personas de aquí de la iglesia, el Señor hizo el milagro. Tan grande es Dios que la verdad veo su grandeza. Desde el momento en que yo recibí la noticia fue entregarme a Dios y en sus manos me puse. Cada quimioterapia, cada radiación fue en el nombre de Dios. Yo estoy en tus manos. Tú me sanas, tú me limpias, tú me lavas, tú me restauras. Estoy muy agradecida con Dios porque ha sanado toda mi persona, todo mi ser. Todos mis estudios salieron excelentes, limpios. Me dice la doctora, felicidades porque todos sus órganos están limpiecitos. Su mama izquierda está súper limpia, sus huesos están limpios, así que no hay ningún metástasis ya. La victoria es del Señor. Y yo pues estoy para agradecerle infinitamente a Él y la gloria y la honra para Él. La fe que es como una semilla de mostaza es constante. Somos parte, familia, de esta sanidad. Yo vi una mujer todos los miércoles aquí en la mañana, a las 7 de la mañana. Te doy un aviso, oramos todos los miércoles de 7 a 8 aquí. Y yo fui parte desde que ella me dijo, ¿sabes qué, pastor? Me detectaron esto. Vamos a orar y declarar lo que Jesús dijo, lo que Dios dijo en tu vida. A las semanas me dice, ¿sabes qué? Van a empezarme las terapias. Va a empezar con esto y todo. Oramos, seguimos orando. Seguimos dando gracias a Dios porque lo que Él dijo. La semana pasada llegó y me dice, pastor, ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Y eso es una fe. Mira, ¿por qué no movemos montañas? Como dijo Jesús. Porque la mayoría siembra su semilla de mostaza y luego regresa y excava y no ve cambios. ¿Y qué hace? La saca. No, ya no funcionó esto. No, ya como dije, ya me agüité.
y la plantas en otro lugar. ¿Dónde? A veces la plantas en el trabajo, la plantas en la familia, la plantas en cualquier otra cosa, la plantas en tu cartera. Ahí tienes tu semilla de fe. ¿Por qué? Porque fuiste y la sacaste. ¿Por qué? No veías cambio, no ves avance, no ves. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Eso es fe. Pero no comprendemos esto si no conocemos la palabra de Dios. Si Él no ha trabajado verdaderamente en nuestro corazón. Estas cosas son posibles y he oído muchos testimonios de estos, pero queremos que tú y yo seamos parte de lo que Dios está haciendo. Eventualmente queremos estar compartiendo con ustedes los testimonios de lo que Dios está haciendo. Sanidad, provisión, restauración, respuesta de la oración del justo puede mucho. Algunos confunden la fe con un grano como un grano de mostaza con una fe instantánea, la fe de microondas, ¿no? Agarra la fe, no la pone en el suelo, la pone en el micro, ¡pum! 2 minutos. Algunos quieren una fe como las palomitas de maíz, 2 minutos, listo, vámonos. Por eso dice la palabra cuando Jesús dice: celebren la fiesta de los panes sin levadura. Hay mucho significado en esto. La levadura es inflación nada más. O sea, yo puedo vivir una fe inflada nada más. Oh, te digo esto, sí, pero en mi vida personal no estoy viviendo una vida verdadera confiada en Dios. Sigo confiando en mi trabajo, sigo confiando en mis amigos, sigo confiando en internet, sigo confiando en un montón de cosas menos en Dios. Es la única manera que crecen las cosas. Dice Jesús: sin mí no pueden hacer nada. No hay crecimiento si están alejados de mí. Fuera de mí nada pueden hacer. Entonces no podemos confundir la fe de un grano de mostaza con la fe instantánea. Por eso nos desanimamos, seguimos: es que oré y sigo enfermo, mira, estoy aquí, y sigues declarando y confesando el fracaso. ¿Y qué haces cuando haces eso? Desentierras tu semilla y sacas la semilla. En vez de permanecer cuando nuestros ojos naturales no lo ven, desentierras la semilla. Ahora, la semilla de mostaza, dicen los estudios, dice que es resistente a la sequía, al calor y a las heladas. Pero es una cosecha difícil y laboriosa. O sea, todo esto, lo que Jesús dijo, recuerda que Jesús no dijo por decir. Jesús dijo cosas que son verdad y que son enseñanzas para nosotros este día. Recuerda que uno de los propósitos de la oración es mantenernos pegados a Dios. Lo que Dios quiere es estar pegado con nosotros. Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Yo tengo que ser tu primer recurso. Eso es lo que Dios quiere con la oración. Por eso dice: oren, ¿cuánto? Siempre. La voluntad de Dios es que siempre oren, porque cada vez que oras estás conectado con el Padre. Estás tomando agua de esa agua que va a hacer que esta semilla que fue sembrada crezca y dé fruto y camines en esa fe. Y tu oración entonces es eficaz cuando estás sembrado y estás puesto en lo que Jesús dijo. El ministerio de Jesús comenzó mostrando un reino de Dios en una forma tan sencilla y humilde. Jesús vino a establecer el reino de Dios acá. ¿Cómo? En un pesebre. Todo bien humilde, bien sencillo, nada de pomposidad como la gente esperaba. Pero ¿cómo terminó? Mostrando un magnífico acto de salvación para todo el mundo, para todas las generaciones, en todos los tiempos. Como esa semilla que fue creciendo y dio su fruto. Y el fruto de Jesucristo somos todos nosotros. La fe y la salvación de Dios a través de Jesucristo somos nosotros. Nosotros como iglesia debemos ser una iglesia que sea visible desde el rincón más lejano de esta ciudad, pero visible no por su mega tamaño, sino por su ministerio y por su servicio. Que todos cuantos vengan deseen construir su nido entre nosotros. Qué bonito es esa iglesia. Con esto termino. 4 aspectos importantes de la oración eficaz. La oración eficaz se hace en fe.
Algunas personas quieren manipular a Dios con esto y declarar que han recibido sus peticiones porque según lo han hecho en la fe. Pero la oración de fe no tiene que ver con el resultado de la oración, sino con reconocer que Jesucristo tiene el poder para hacer las cosas y que Dios dijo, y lo que Él dijo, así es. Entonces, la oración eficaz se hace en fe. En segundo lugar, la oración eficaz tiene los motivos correctos. Santiago, el mismo libro de Santiago, nos está diciendo algunos obstáculos de la oración eficaz. Y dice Santiago 4:3, aun cuando se lo pidan, cuando oras, tampoco recibe porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Por lo tanto, la oración eficaz tiene los motivos correctos. ¿Cómo puedo saber los motivos correctos? Cuando tú conoces lo que Dios dijo. Cuando tú sabes lo que Dios dijo, entonces tú oras en la voluntad de Dios. Tú oras los motivos correctos. ¿Por qué? Porque en tu corazón no hay orgullo, en tu corazón no hay vanidad, en tu corazón no hay división, en tu corazón no hay envidia, en tu corazón no hay rencor, en tu corazón no hay falta de perdón. Por lo tanto, estás caminando en la justicia de Jesús. Por lo tanto, tu oración es eficaz. Estás caminando en la justicia. En tercer lugar, la oración eficaz viene de los labios del justo. El mismo salmista, el mismo David decía en Salmo 66:18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si tú mismo puedes ver iniquidad, si tú mismo puedes ver alguna cosa que está estorbando, el Espíritu Santo te revela. Hey, mi oración, estoy orando por esto, pero traigo cargando acá, traigo cargando cosas. La palabra nos dice cuando le habla a los hombres, dice, hey, hombres, traten bien a sus esposas para que su oración sea oída. Cuando tú buscas y procuras la sanidad y caminas en justicia, la oración es eficaz en los labios de los justos. La oración, por último, la oración eficaz pide la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Él nos oye cuando oramos la voluntad, su voluntad. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque estamos orando en la voluntad de Dios. La otra vez hablábamos de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo sabe lo que tú y yo necesitamos. A veces estás pidiendo el carro del año, pero el Espíritu Santo sabe que necesitas quitar esa envidia y ese celo en tu corazón. Imagínate que Dios fuera como el genio de la lámpara. Si el mundo está como está, imagínate si Dios cumpliera los deseos, todos los deseos que yo quiera. Y otra vez la palabra de Dios nos recuerda, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son perfectos para tu vida. La oración salvó al justo Daniel de la guarida del león. En el desierto, el pueblo elegido de Dios se benefició de la relación correcta de Moisés en Éxodo 16. Las oraciones humildes e inmutables de Ana, estéril, resultaron en el profeta Samuel, primera de Samuel, capítulo 1. Las oraciones del apóstol Pablo incluso hicieron temblar la tierra, Hechos 16. Claramente las apasionadas oraciones de los justos hijos de Dios pueden lograr mucho. Ponte de pie ahí donde estás. Somos justificados. Hemos sido justificados. Por lo tanto, la oración y el poder de la oración tiene que ver con que tú y yo reconozcamos que esa justicia ha venido de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú y yo tenemos ese poder en la oración al haber sido justificados. Yo quiero invitarte a orar esta mañana. Y tal vez hay alguna cosa en tu corazón que necesitas abrir con Dios y decirle: Dios, tu Espíritu Santo ha traído a mi mente esto.
que necesito sanar, que necesito enderezar. Ya me has hablado de esto, Dios, y le he sacado la vuelta. Restaura mi vida, restaura mi corazón. Dile a Dios esta mañana: Dios, esta mañana abrimos nuestro corazón en humildad, Señor, y en reconocimiento de tu gracia y tu gloria en nosotros, de tu perdón, tu sacrificio que ha sido perfecto para nosotros, Señor. Y reconocemos esta mañana si hay alguna cosa en la cual no hemos caminado en esa justicia que tú nos has dado, caminar en esa rectitud, en ese ser santo, en eso que nos has apartado para vivir, Señor. Perdónanos si no hemos caminado en esa justicia. Y levántanos hoy, restaura nuestro corazón, sana nuestro corazón, y que verdaderamente podamos experimentar lo que tu palabra ha dicho. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede hacer y lograr cosas maravillosas. Señor, queremos experimentar ese poder que está en la oración y en la comunión contigo, en esa comunión que es constante, que es persistente, en esa semilla que ha sido plantada, esa fe que ha sido puesta en la mejor tierra, en tu presencia, Señor. Y no queremos sacarla. No permitas que saquemos esta semilla de tu tierra que es fértil, esta tierra que da alimento y que hace crecer. Ayúdanos, Señor, y que oremos, cada vez que oremos con esta fe puesta y sembrada donde tiene que estar. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Gracias, dale gracias a Dios. En lo que das gracias, yo quiero preguntar si hay alguien que no ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Yo quiero invitarte hoy, y esta es una invitación de Dios, del cielo, es una invitación del cielo, a poner tu confianza en Jesucristo, al único que puede dar salvación y al que nos hace justos para orar y tener poder en esta oración. Si hay alguien que no ha reconocido a Jesús en su corazón, yo quisiera invitarte a que declares con tu boca que Jesús es tu Señor. Di esto conmigo ahí en tu corazón: amado Dios, gracias por tu amor, gracias por rescatarme a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Reconozco mi pecado y me arrepiento. Te pido que entres en mi corazón y vivas en él por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quisiera ver tu mano nada más. Levanta tu mano ahí donde estás. Quisiera saludarte desde aquí. ¿Alguien hizo esa oración por primera vez? Bienvenido, bienvenida. Dios te bendiga. Bienvenidos. ¿Alguien más hizo esa oración? ¿Alguien más hizo esa oración? Bienvenida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si tú hiciste esa oración por primera vez, bienvenido a la familia de Dios. Este es Grupo Unidad, pero es una casa que busca conocer el corazón de Dios. Si queremos juntos ser familia, seguir conociendo el corazón de Dios, no te vayas sin que pases. Hay una terraza de este lado. Queremos tomar unos minutos contigo, darte un regalo, pero sobre todo que sepas que esta es tu casa y vamos a crecer juntos. Si estás en internet, hiciste esa oración, escribe acepto. Queremos ponernos en contacto contigo también. Y familia, levanta tus manos ahí donde estás y ya estamos terminando. Y quiero recordarte que aquí, terminando la reunión, va a haber unas personas que te aman y quieren orar. Si hay alguna cosa puntual por la que tú quieres orar o dar gracias, ven y acércate con la gente que va a estar aquí. Señor, gracias esta mañana por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu gracia en nosotros que nos permite, Dios, enfrentar una semana más sabiendo que somos hijos tuyos, perdonados, lavados con la sangre de Jesucristo. Y Señor, esta semana queremos caminar en justicia, queremos caminar en amor, en gracia, y que ser bendecidos por tu presencia en cada lugar donde vayamos. Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, aún lo que pensemos, sea para tu gloria y tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios te bendiga. Tengas excelente semana. Nos vemos la próxima semana. Invita a alguien.